Quisiera, digamos, comenzar mencionando que la estrategia en contra de la corrupción no es algo separado al resto del plan de gobierno. Es, digamos, un plan de gobierno que tiene como principal finalidad proteger la vida, proteger y hacer efectivos los derechos de todas y todos los colombianos. Que la dignidad se vuelva costumbre es necesariamente un programa anticorrupción. Porque, digamos, la corrupción es, el ejemplo más evidente de corrupción, pues es el peculado, ¿no? El funcionario público que se roba una plata que ha debido destinar para otros asuntos. Esa es la modalidad más visible, probablemente la más detestable, aunque a veces la sociedad la tolera. Pero no es la única forma de corrupción. Nuestro rector mencionaba ejemplos de corrupción cotidianos y yo recuerdo haber visto, por ejemplo, personas que forman parte del entorno de uno, sus amistades, sus parientes, que se precian de ser muy correctos y el día de pagar los impuestos dicen, ¿y cómo hacemos para que la casa parezca de un estrato menos al que es? Muchas gracias. El día de pagar el impuesto quieren que la casa valga menos para pagar menos impuestos y por supuesto el día del presumir quieren que la casa esté pues en un par de estratos más altos para presumir. Eso es corrupción. Es corrupción intentar hacer trampa. Es corrupción burlarse de los derechos de los demás o negarle los derechos a los demás. Entonces, digamos que en medio de esas estrategias transversales, yo quisiera exponerles brevemente para después escuchar algunas medidas que venimos pensando. En 2 semanas no hay todavía en esta materia proyectos radicados y no va a haber inflación legislativa además, para hacer de la sociedad colombiana una sociedad con el anhelo. El gobierno tiene el propósito de aumentar significativamente el número de jueces en este país. Tenemos alrededor de 5.000 jueces, mal contados en números redondeados. Las cifras internacionales nos dicen que deberíamos tener 4 veces ese número para tener una oferta de justicia suficiente para las demandas de la sociedad. No vamos a cuadruplicar el número de jueces en 4 años, no. Pero sí queremos un aumento significativo. Eso implica esfuerzos institucionales, esfuerzos personales, pero también implica un importante esfuerzo presupuestario. El presupuesto está escaso, pero es prioridad del gobierno robustecer la oferta de justicia, sobre todo para llevar más jueces a los lugares más apartados, que es donde hay más carencias de acceso a la justicia. Y eso tiene mucho que ver con corrupción, la ausencia del Estado, la imposibilidad de presentar una queja y que la queja se resuelva pronto. Quienes hemos vivido en Bogotá tenemos eso a la mano. Unas pocas estaciones de Transmilenio todos tenemos la posibilidad de presentar una demanda, una denuncia, un derecho de petición, hay superintendencias, fiscalías. En muchos lugares del país eso es titánico poderlo hacer. Y digamos, dentro de esas estrategias o dentro de la estrategia anticorrupción, esa posibilidad de que los ciudadanos reclamen sus derechos, presenten denuncias, es de lo más importante. Pero no solo que las presenten, no puede ser un buzón de quejas, sino que reciban la respuesta a esas denuncias, a esas quejas. Entonces, aumentar el aparato judicial es una herramienta anticorrupción. Pero por otro lado, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, este gobierno no quiere gastar un solo peso en construcción de nuevas cárceles. No es prioritario construir nuevas cárceles. Queremos disminuir, sí, el hacinamiento penitenciario. Y para eso tenemos que pensar en alguna forma de disminuir el número de personas que hay en las cárceles. Si uno tomara una medida
de descriminalización por una reforma legal o por una aplicación, digamos, más extensiva de los beneficios que hoy en día ya están en la ley, y mañana salen 5.000 personas o 10.000 o no sé cuántas personas de las cárceles, hizo mal la tarea, porque van a salir a hacer lo mismo que estaban haciendo antes o peor. Entonces nuestra tarea es que a lo largo de ese periodo que han estado privados de libertad, aprendan un oficio, aprendan un arte, consigan un empleo, una persona que se pueda rehabilitar. Yo soy, probablemente por ser hijo de esta casa, soy firme convencido de la posibilidad de la rehabilitación humana, de la segunda oportunidad, del que se cae se puede volver a levantar. El Estado colombiano, no sé si ustedes lo tengan presente, gasta 2,5 millones de pesos al mes por cada persona privada de libertad. Con ese dinero podemos hacer algo mucho mejor de lo que estamos haciendo. Podemos llevar educación a las cárceles, podemos llevar escuelas artísticas, escuelas de oficios a las cárceles. Antes de comenzar esta reunión me comprometí, y aquí lo digo solemnemente para que el compromiso quede sellado con la vicepresidenta, de que vamos a hacer una experiencia piloto en una cárcel de mujeres, de llevar formación universitaria a esa cárcel. Y con eso, cuando esté listo el proyecto de descriminalización o despenalización, como queramos llamarlo, de algunas conductas, esas personas van a salir reintegradas a la sociedad, a ejercer sus derechos, a trabajar y a abandonar ese mundo de corrupción del que a lo mejor fueron artífices, pero que muy seguramente también fueron víctimas de ese mundo de corrupción. Porque quienes están en la cárcel, es cierto que buena parte de ellos han cometido actos de corrupción, pero han sido víctimas también de ese mundo corrupto. La persona que la atrapan con unas pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar, claro que está actuando en contra de la ley, pero está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima y que la sociedad no le ha ofrecido otra salida. Bueno, pero discúlpenme, algunos me dirán, entonces este gobierno va a soltar presos. No es el centro de la política, es dignificar a las personas, considerar que todos valemos lo mismo, las personas absolutamente correctas merecen un premio, pero las personas que han cometido delitos siguen siendo personas, siguen teniendo, para el Estado sigue existiendo la obligación de tratarlos con dignidad e intentar que puedan volver a reintegrarse a la sociedad ejerciendo sus derechos con un empleo decoroso que les permita salir de ese laberinto al que la vida los ha llevado. Pero ¿qué hacer con la corrupción? Bueno, nosotros tenemos varios mecanismos. Uno de ellos es la extinción de dominio. Ya está la ley, no hay que hacer ninguna ley nueva. Hay que fortalecer esos mecanismos de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque lo más importante como sociedad, cuando hay actos de corrupción, es recuperar la plata. Es poder recuperar para el Estado aquel dinero que se está perdiendo. Y yo les preguntaría a todos ustedes como ciudadanos, como ciudadanas, como transeúntes, si a uno lo roban, le desocupan la cuenta del banco, le roban el celular, ¿qué es más importante para uno como víctima? ¿Que al que robaron lo metan a la cárcel o que le devuelvan la plata o que le devuelvan el celular? Entonces, el enfoque de este gobierno va a ser intentar esa justicia restaurativa que creemos que forma parte integral de la lucha contra la corrupción, y para eso activaremos todos esos mecanismos que permiten recuperar el dinero que se está extraviando, que se está yendo, desarticular esas redes de corrupción tan grandes que están, como lo decía la vicepresidenta, a veces camufladas en la contratación estatal y que hacen que los dineros se pierdan, ¿no? Y que pregunta uno, bueno, y la carretera de este lugar a este lugar, mira, aquí está este contrato, este proyecto, estas fotos, este presupuesto, está todo menos la carretera. ¿Sí? Bueno, pues entonces devuelvan el dinero para por fin hacer la carretera. Estamos apostando, y esto digamos es algo que no tiene, no se traduce necesariamente en proyectos de ley,
y es una política pública de muy largo alcance, pero estamos apostando sí por una sociedad donde todas y todos nos sintamos tranquilos, orgullosos de lo que tenemos. Colombia no es una sociedad rica, no es un país rico, pero tampoco somos miserables. Podemos vivir con lo suficiente. Cuando veamos ámbitos reales de miseria, yo los invito, piensen siempre, aquí hay corrupción. Que podemos llevar una vida modesta, es cierto, pero con dignidad. Cuando hay una vida que no es digna, les aseguro que la sociedad tiene una buena parte de responsabilidad y que ahí hay actos de corrupción. Un pueblo en Colombia sin acueducto, ahí hay corrupción. Se lo aseguro. Puede que las autoridades no lo hayan podido descubrir, pero ahí hay corrupción. Un alcantarillado que cada vez que llueve se daña, corrupción, se lo aseguro. Entonces, intentar recuperar la plata, hacer todo el esfuerzo por recuperar ese dinero, invertirlo en eso, en que todos podamos vivir por encima de la miseria. Si logramos eso, compatriotas, esta sociedad se gana un mejor futuro. Si no lo logramos, pues nos maldecirán a los que nos hemos metido en la aventura de este gobierno, y con razón, pero ese es el reto.